todos ustedes, alumnos. Muchas gracias a don José y al profesor Luis Felipe por la invitación a esta actividad del día de hoy dentro de la Cátedra de Derecho Tributario de la Universidad de Costa Rica. Pues yo soy Johnny Pacheco Castro, fui exalumno de la Facultad de Derecho, trabajé unos 4 años y un poco más en Facio y Cañas con don José María. Y ya después vine a estudiar afuera, saqué una maestría en Derecho Tributario Internacional y actualmente me encuentro haciendo mis estudios doctorales y soy investigador acá en la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, España. Pues hace poco más de, ya lo había hecho a finales de año, inicios de año, dentro de una de las inquietantes académicas que tuve fue cuál es la práctica de Costa Rica en los convenios de doble imposición. Hace poco publiqué el artículo en lo que sería la revista de Ciencias Jurídicas y el día de hoy vengo a exponer un poco sobre el tema. El día de hoy vamos a hablar un poco, primero vamos a hacer como una introducción a la doble imposición y las formas de evitarla. Vamos a hablar de los modelos para evitar la doble imposición y qué práctica ha tenido Costa Rica, que siguiendo un poco la línea del artículo que había publicado. Antes de hablar de doble imposición, en lo que es el derecho tributario internacional, vamos a tener una discusión de entre qué es la fuente y qué es la residencia. Lo primero que vamos a hablar es el criterio de la fuente, que también lo vamos a traducir a lengua inglesa, Limited Tax Liability, porque lo que quiere decir es la tributación limitada a la fuente donde se produzca o al país de donde se produzca. Lo que sucede es que se da una sujeción a las rentas de fuente nacional exclusivamente, obviando rentas que se puedan producir en otros países, territorios o estados. Aquí lo que vamos a tener son criterios objetivos de sujeción, que es el lugar donde se produce la renta, el lugar donde se encuentran ubicados las fuentes productoras de renta. Y como ejemplos es el caso de Costa Rica, que Costa Rica sigue manteniéndose como un país de un principio de territorialidad, y otros países a los que nosotros vamos a mirar van a ser Panamá y Uruguay dentro del sector latinoamericano. Sin obviar que existen dentro de Centroamérica, todavía hay otros países que se manejan como criterio de territorialidad. Siempre nos vamos a comparar entre Uruguay y Panamá. El otro aspecto o el otro lugar que tenemos es el criterio de la residencia, que al final es el criterio de la renta mundial o Full Tax Liability, que lo que nos indica es que no hay un límite para aplicar la sujeción. Entonces vamos a tener lo que son las rentas nacionales, pero también las rentas que sean producidas en el extranjero. En este caso, nosotros lo que vamos a tomar en cuenta son países desarrollados, países como Estados Unidos y la Unión Europea, para dar un ejemplo. Aquí lo que hablamos son la sujeción a condiciones subjetivas. Dentro de lo que es la práctica internacional de los países, vamos a encontrar dos condiciones subjetivas predominantes, lo que es la residencia y la ciudadanía. Cuando hablamos de residencia, lo normal o lo habitual es que hablemos de una residencia durante un periodo fiscal por 183 días naturales, y ciudadanía es el concepto de ser
sujeto tributario a un país por la condición de ser nacional de ese país. Por ejemplo, Estados Unidos, que todos los nacionales de Estados Unidos, hasta que no renuncien a su ciudadanía, a su pasaporte norteamericano, ellos van a seguir siendo obligados tributarios a Estados Unidos. El meollo, ya habiendo introducido un poco lo anterior, es la doble imposición. Cuando nosotros hablamos de una doble imposición, es que una persona se encuentra sujeta a imposición en dos jurisdicciones distintas por el mismo hecho generador. En el caso de un ejemplo que podemos dar es que una persona de la jurisdicción A ofrezca servicios en la jurisdicción B y él va a ser sujeto tributario tanto en jurisdicción A por los servicios prestados, pero en jurisdicción B por ser el país de la fuente. En estos casos, lo que existe es una doble imposición. El país de la fuente, la jurisdicción B, lo que va a hacer es una retención y la jurisdicción A va a someter las rentas que tuvo durante todo el periodo fiscal la persona, ya sean producidas o no, en ese país. ¿En qué casos existe? Existe cuando tenemos o un país o dos jurisdicciones hablando de residencia eh, o dos países que tengan full tax liability, que se sigan por el criterio de la residencia. Cuando hay un país de la residencia y otro país territorial, por ejemplo, que un nacional español tenga inversiones en Costa Rica, o la otra pregunta que siempre se nos da dentro de este plano académico es, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos dos países de criterio territorial? Naturalmente, no existiría la doble imposición en esos aspectos, ya que son países que se distinguen por el criterio de la fuente, pero puede ocurrir lo que es la doble imposición económica. La doble imposición económica sucede cuando hay países los cuales por un mal manejo de sus leyes tributarias, que es por ejemplo el caso de Costa Rica, con, con este, con este criterio de la territorialidad ampliada que manejaba la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que siendo Costa Rica un país territorial, se entendía que inversiones realizadas en otro país iban a ser sujetas en Costa Rica. Esos son los casos en los que dos países de criterio territorial podrían estar en una doble imposición económica. También podría hablarse de cuando estemos ante, ante una doble imposición económica en distintos hechos generadores, pero dentro de la misma transacción económica o en precios de transferencia donde un país no reconozca un ajuste o realice un ajuste y el otro país no lo reconozca. En, en otros casos, también podemos hablar de la doble no imposición. La doble no imposición sucede cuando dos jurisdicciones deciden en esta meollo de inversiones extraterritoriales no realizar una imposición. Por ejemplo, que Costa Rica, un nacional de Costa Rica, invierta en Estados Unidos, pero Estados Unidos a las inversiones que provengan del extranjero no realice una retención. Ese es el caso de la doble no imposición. Hasta hace unos 15, 20 años, esto era permitido y más bien era como apoyado por la comunidad internacional. Posteriormente a lo que ha sido la pandemia, lo que vino a ser las recesiones económicas del 2008, empezó a hablarse más en la academia de un principio que es el principio de una única tributación. El principio de una única tributación impide que naturalmente se produzca la doble no imposición
pero además se asegura que algún país, como mínimo y como máximo, mantenga la imposición. Y es uno de los principios rectores que, que se manejan dentro de los convenios para evitar la doble imposición. Dentro de las jurisdicciones, todas las jurisdicciones que tienen renta mundial tienen siempre una forma unilateral para evitar la doble imposición, que es ya sea la aplicación de un crédito fiscal, como sucede en España, que aquí en España se reconoce el impuesto pagado en el extranjero como un crédito fiscal cuando se cumplan un cierto tipo de condiciones, como por ejemplo que no sea un- una actividad realizada en una jurisdicción no cooperante, o lo que sería la aplicación de una norma de exención o no sujeción a las rentas producidas en el extranjero. Esas normas están, por ejemplo, en el caso francés, Francia maneja normas de exención siempre y cuando se realice bajo ciertas condiciones de cuál es la otra jurisdicción. Y muchas veces esas condiciones es probar que la otra jurisdicción sí ejerció sus potestades tributarias. El caso de Costa Rica tiene una norma unilateral. A primera medida, uno diría que no. Costa Rica no tiene una norma unilateral, porque Costa Rica no necesita por su sistema territorial. Inconscientemente, por su sistema territorial, sí tiene una norma unilateral a la hora de no sujetar como rentas costarricenses todas las rentas extraterritoriales. Pero eso es más que una discusión un poco académica que me enteré en el caso de Costa Rica, un comentario que hicieron y pues la verdad es que leyéndolo un poco, uno podría decir Costa Rica tiene una norma unilateral sin querer queriendo a la hora de tener una norma o un principio de territorialidad en su imposición sobre las rentas. Cuando dos países llegar a un convenio o lo que llamamos un convenio para evitar la doble imposición, son lo que son las formas bilaterales para evitar la doble imposición, ya es un acuerdo entre dos jurisdicciones para evitar la doble imposición. Históricamente, al año 1924, la Liga de las Naciones, al ver la creciente, vio como un reto dentro de la globalización que se estaba dando post Primera Guerra Mundial, era que existía una doble imposición entre las distintas naciones. Llegaron a hacer un reporte que era el reporte de los cuatro economistas, que es un reporte sobre la doble imposición y en que se empleó a dos economistas de países que eran importadores de capital, dos economistas que eran de países exportadores de capital y que entre ellos dos países tenían renta mundial y renta territorial. Estos cuatro economistas lo que dijeron es que sí es cierto, existe un problema de la doble imposición y hay que actuarlo y hay que hacerlo. Y lo que ellos recomendaron es hacer un modelo para evitar la doble imposición. En el entendido que de este modelo, las rentas que eran provenientes de fuentes inmobiliarias, por ejemplo, rentas del capital, rentas de algo, que estuvieran de ubicación permanente en otro territorio, el país de la fuente iba a ser el encargado de imponer la tributación y para el otro elenco de rentas era el país de la residencia que iba a tener la potestad tributaria
mayoritaria. Este reporte evolucionó en lo que es el modelo de México de 1943 y el modelo de Londres de 1946. Estos modelos, el de México fue realizado eh, pensando en países latinoamericanos de criterio territorial en los que la mayoría de las rentas iban a ser gravables por el país de la fuente. El Convenio de Londres seguía el, el desarrollo académico que hicieron los cuatro economistas en 1924. Tiempo después, encontramos lo que son los cuatro modelos principales para interés del medio latinoamericano, que el primero de ellos es el modelo de la OCDE, que es por el que se rige la gran mayoría de los convenios para evitar la doble imposición actualmente. Este convenio de la OCDE rige mucho el principio de la residencia. A partir de la década de los 80, las Naciones Unidas propuso un modelo para, en el caso de cuando haya una negociación de países desarrollados con países en vías de desarrollo, para mantener ciertas rentas en el país de la fuente. Ese convenio de las Naciones Unidas ha sido aplicado más que nada por países africanos. Por otro lado, podemos encontrar lo que es el, el modelo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene todo un modelo singular, eh, que la última versión fue el 2016, muy parecido al modelo de la OCDE, pero con ciertas características propias y un cierto desarrollo propio que ha tenido Estados Unidos a la hora de negociar sus convenios de la doble imposición. Por otro lado, el ILAT en el 2010 encargó a un grupo de académicos expertos un modelo latinoamericano para evitar la doble imposición. Ese modelo latinoamericano está dentro del plano académico, no así tanto dentro del lado aplicativo como tal. Al fin y al cabo se quedó como una propuesta académica que no ha visto la luz a veces como uno quería que se viera lo que produce el ILAT. ¿Cuáles son los objetivos o por qué nacen estos convenios? Pues el principal objetivo de ellos es limitar el poder tributario de ambas jurisdicciones. Entre jurisdicción A y jurisdicción B, lo que va a existir es una limitación a la jurisdicción de la fuente de en qué momentos ella puede actuar y en qué momentos ella no va a poder actuar ante, eh, ante una inversión de fuente extraterritorial que ella reciba. Pero cuando no sea posible garantizar la, la doble imposición o la no imposición, es recurrir a métodos para evitar la doble imposición. Ese es el objetivo principal. El segundo de los objetivos es la resolución de controversias entre jurisdicciones. Todos los convenios firmados para evitar la doble imposición contienen normativas en el caso en que dos jurisdicciones no puedan ponerse de acuerdo para distinguir una renta, si es una renta eh, que le corresponde al país de la residencia o una renta que le corresponde al país de la fuente. ¿Cómo se tiene que limitar esto? Si existen individuos con doble residencia entre ambas jurisdicciones, el encontrar entendimientos para evitar esas controversias. El evitar la doble no imposición no era un objetivo de los convenios hasta hace unos años, inclusive dentro de la propia doctrina y academia
se proporcionaba que una de las funciones de los convenios era proponer la doble no imposición, el tener herramientas para hacer planeamientos fiscales agresivos que propiciaran la doble no imposición entre ambas jurisdicciones. Ya, ya esto ha ido cambiando. Ahora el objetivo es evitar la doble no imposición. Inclusive dentro de los preámbulos a al modelo de la OCDE ya se establece que el objetivo del convenio es evitar la doble, no imposición, la doble imposición y no generar escenarios de doble no imposición. Esto en cumplimiento del principio que habíamos visto al inicio, que era el principio de una única imposición. Otro de los principios o de los objetivos que tienen los convenios es el garantizar la seguridad jurídica. Esta seguridad jurídica entendida siempre como la certeza que tienen que tener las personas de saber a qué atenerse por parte de la administración tributaria. En estos casos es saber de que si yo realizo una inversión, por ejemplo, desde España a Costa Rica, saber a qué me voy a atener por parte de la legislación costarricense. Y por último, siempre va a ser el promover el comercio y la inversión directa dentro de los países, propiciar un poco más la globalización, entre otros aspectos. Un convenio para evitar la doble imposición siempre va a ser un tratado internacional. eh, Siempre dentro del derecho internacional vamos a tener tratados, convenios, es lo mismo. Siempre van a ser tratados internacionales. Esto lo que implica es que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, aplicando un poco lo que son las fuentes que están en la ley tributaria, en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es que va a estar de aplicación superior a lo que va a estar en la ley de impuestos sobre la renta. Eh, en este momento hay más o menos 3.000 convenios firmados actualmente. Existen jurisdicciones como es el Reino Unido o Suiza que tienen alrededor de 120 convenios firmados. Existen jurisdicciones que no tienen un solo convenio firmado y existen jurisdicciones que poco a poco han ido creciendo su red de tratados. Como mencioné hace poco, siempre se da que en las personas siempre se va a dar una preferencia a la imposición en el lugar de la residencia y en el caso de activos, se va a dar la preferencia en el lugar donde se encuentre. La Unión Europea, además de tener la gran mayoría de países de la Unión Europea tienen una red de tratados que se incluyen entre ellos. La propia Consejo Europeo y la Comisión han establecido directivas con el objetivo de también evitar la doble imposición entre los Estados miembros como parte del principio de la libre circulación de capitales. Y por último, no todos los modelos son iguales. Si bien es cierto, eh, los países han optado por seguir los modelos, al momento de sentarse a negociar, no todos llegan a ser iguales entre sí. ¿Por qué? Porque los países van a llegar y tomar ciertas consideraciones que para ellos pueden ser más o menos beneficiosas. Por ejemplo, Alemania cuenta con ciertas disposiciones al momento de negociar que no las tiene España o no las tiene Estados Unidos. Entonces, si bien los modelos nos van a servir de una gran ayuda interpretativa como tal, siempre, además de eso, si se va a entrar a analizar un modelo, por ejemplo, como el de Estados Unidos, uno tiene que ir hacia lo que ha dicho el IRS sobre
su propio modelo interpretativo, sobre su propio modelo para así interpretarlo. Dentro de las reglas de interpretación es uno de los aspectos que se ha hablado recientemente dentro de la academia sobre cómo debemos de interpretar los modelos para evitar y cómo se debe interpretar ya los convenios firmados. Siempre se van a utilizar los medios usuales, el medio gramatical, el sistemático, teológico e histórico. Aquí en Costa Rica aplicaríamos lo que es el artículo 10 del Código Civil, pero a la hora de ser un tratado internacional, también vamos a tener que mirar lo que dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados a la hora de las interpretaciones. ¿Y por qué pasa esto? Los convenios, el modelo de la OCDE viene desde la década de los 70, 60 inclusive, con otras denominaciones. Se han hecho comentarios. eh, Se han hecho comentarios sobre cómo debe aplicar, qué se debe aplicar, y se han ido cambiando esos comentarios. El, e- el modelo, por ejemplo, de la OCDE del 1900, de la década de los 80, es muy distinto al último modelo del 2017. Ha cambiado muchas formas de interpretación. Se dio lo que es el mundo post-BEPS. Se han evitado hacer eh, planificaciones tributarias agresivas. Entonces, la academia ha, ha llegado a tener esta discusión si estamos, qué tipo de método, si debemos de tener un método interpretativo más estático, siempre interpretar el convenio para evitar la doble imposición según fue el texto firmado, o si vamos a tener una interpretación más dinámica a lo que nos dicen tiempos actuales. Hace, ya eso fue hace 2 años, en una universidad en Austria realizó un congreso, y una de las conclusiones de ese congreso es que que la interpretación de los convenios, y siguiendo lo que nos dice la Convención de Viena, es que se debe de utilizar lo que sería la interpretación más estática. ¿Qué función tienen los comentarios? Pues los comentarios que ha ido desarrollando la OCDE, que ha ido desarrollando la ONU, sirven también como medidas interpretativas. En el caso de Costa Rica, hay hay una línea jurisprudencial que tiene la Sala Primera, que en el caso de precios de transferencia, aplicando el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, son normas expertas. Esta discusión no ha llegado a la aplicación de un convenio de doble imposición, pero en Costa Rica, si llega en algún momento a hablarse de esto, los comentarios llegan a ser parte de lo que son las normas expertas que nos habla el artículo 16. El caso de la doble no tributación, eh, ¿cómo se interpretaría un tratado y qué se, cómo se interpretaría un tratado a todo esto? Actualmente, y después de lo que es los desarrollos que tuvo la OCDE, de inclusive los tratados antiguos ya deberían de interpretarse no para lograr una doble no tributación. Eso sí es uno de los cambios interpretativos que sí van con una interpretación más dinámica, pero esto viene producto de la Convención Multilateral del 2017 que firmaron varias jurisdicciones dentro del marco del proyecto BEPS. Como estamos hablando también de la aplicación de derecho internacional,
y el derecho tributario internacional al fin también se rige por las reglas del derecho internacional. Otra de la importancia que tiene es la práctica anterior de los países. Los países, cuando suscriben tratados, cuando interpretan sus tratados, tienen que verse con también cuál ha sido la costumbre de aplicación de estos tratados. En el caso de los Estados miembros de la OCDE, por ejemplo, México. México ha establecido eh, y ha dejado una reseña dentro de lo que sería los comentarios al modelo para establecer cuál ha sido su práctica sobre ciertos aspectos del modelo del convenio, lo cual le da importancia y lo va convirtiendo un poco más hacia esta práctica y esta costumbre que los países al aplicar o al interpretar un convenio para evitar la doble imposición le tiene que dar relevancia cuando esté aplicando un convenio, por ejemplo, con México. Eh, la importancia de los antecedentes judiciales internacionales también es importante en el tema de interpretación. En el caso de la Unión Europea, se le da una importancia a qué han hecho, cuál ha sido la práctica de otros países. En el caso de Costa Rica, yo vería que sería importante que Costa Rica maneje ya en el momento cuando nos toque analizar convenios para evitar la doble imposición en vía judicial, ver cuál ha sido la práctica de otros países a nivel judicial, ya que Costa Rica en temas de jurisprudencia de convenios para evitar la doble imposición se mantiene muy en pañales. Todos los modelos para evitar la doble imposición van a estar eh, divididos en cuatro aspectos. Uno, va a ser cuál es el ámbito de aplicación. Este ámbito de aplicación hay que entenderse por, uno, cuáles van a ser las personas comprendidas dentro del convenio y también cuáles van a ser los impuestos comprendidos dentro del convenio. Eh, ya que para uno poder ser sujeto a un convenio para evitar la imposición, en primer lugar, uno tiene que ser residente fiscal de alguna de las dos jurisdicciones y en segundo lugar, el impuesto tiene que estar comprendido dentro del convenio. Si no es así, ninguna de las dos, el convenio no le aplicaría a la persona. El segundo aspecto que se realiza son definiciones ya primero generales. Por ejemplo, se realiza una definición de qué se debe entender por el ciertos impuestos comprendidos dentro del convenio, qué es el tráfico internacional de mercaderías, etcétera. ¿Cuál es cuál es el criterio del residente? Aquí, en el caso de residentes, el convenio o los modelos actuales no tienen una definición de residente, sino lo que nos indica el modelo de la OCDE es que una persona para ser residente tiene que ser de acuerdo a las normas nacionales de cada jurisdicción, tanto persona física como persona jurídica. Lo que sí se encarga el modelo de la OCDE es el realizar cierta distinción en los casos que una persona sea doble residente de cada país. Entonces, en el caso de personas físicas, viene toda una lista de criterios que van desde criterios objetivos de en qué jurisdicción pasa más días a criterios subjetivos de dónde se encuentra su centro de intereses vitales, su centro de intereses económicos y por último, al final, de qué país es nacional. En el caso de personas jurídicas, este criterio de residente va a ser entre, ya sea
si es en el país donde se encuentra inscrita la sociedad o bien en país donde se maneja la sociedad. Después tenemos lo que son las imposiciones de las ventas, que en las imposiciones de las ventas vamos a tener todas las reglas de distribución dependiendo de cuál venta, si es el país de la fuente o el país de la residencia, la imposición al patrimonio y por último vamos a tener los métodos para evitar la doble imposición y otras disposiciones como es el intercambio automático de información, el- la limitación de beneficios de los tratados, etcétera. Cuando lleguemos a aplicar un convenio, cuando estemos analizando para aplicar un convenio, hay que seguir estos cuatro pasos. Uno, primero tenemos que analizar si el tratado es aplicable. Tenemos que ir ante el artículo 1 y ante el artículo 4 a ver si el tratado es aplicable porque una persona sea residente y porque una persona sea considerado sujeto al tratado. Segundo, nos vamos a preguntar si los impuestos son cubiertos. Puede ser el caso que sea una imposición municipal que no esté cubierta dentro de los convenios para evitar la doble imposición. Tercero, vamos a ir a las reglas de distribución. Estas reglas de distribución lo que vamos a ver es, vamos a hacernos las preguntas de dónde viene esta renta. Por ejemplo, si es un deportista que está realizando una competición en otra jurisdicción, si estamos hablando de una empresa que está operando sin un establecimiento permanente en una jurisdicción, o si estamos hablando de una compañía aérea. Y por último, vamos a irnos al método para evitar la doble imposición o la doble tributación. Que en este caso nos vamos a decir cuál va a ser el método. Si va a ser el método, vamos a aplicar un crédito fiscal o vamos a aplicar una exención, ya sea por lo que haya negociado el país. Y ahora vamos a ver lo que es ya un poco más lo que es la práctica de Costa Rica y sus convenios. Esto al final viene de un análisis que hice para un artículo. En primer lugar, lo que yo hice, yo apliqué un método comparativo. Por dicha, la red de convenios que tiene Costa Rica me lo permitió. De no ser así, lo que fue un artículo, más bien se hubiera convertido en una tesis doctoral. Eh, yo lo que hice fue comparar cada texto. Tenía cada texto firmado por Costa Rica y lo iba comparando para ir realizando las diferencias. Apliqué un método comparativo y después realicé un análisis jurisprudencial administrativo. Y para esto lo que hice fue, eh, me metí en la página de Nexus y en la página del Digesto de la Dirección General de Tributación, haciendo una búsqueda por, por palabras en términos exactos. Yo lo que me quería que me era hacer la búsqueda de convenio para evitar la doble imposición o tratado para evitar la doble imposición. Por un tema, no me fui a buscar hacer preguntas al digesto o preguntarle a colegas si ellos tenían nociones de alguna otra resolución, porque lo que quería irme era por información que estuviera accesible a cualquier persona y no así información que uno pudiera encontrar, ya sea por consultas que hayan realizado las empresas y que colegas tuvieran esa información. Costa Rica actualmente lo que tiene son 4 convenios firmados. eh, Comparativamente con, con Panamá y Uruguay, que son los países que por cantidad de personas,
porque seguimos en cierta medida eh, un cierto desarrollo muy similar a lo que es la tributación internacional y así han sido analizadas las tres jurisdicciones en otros artículos científicos y por bien o por mal, porque hemos sido tres jurisdicciones que hemos sido eh, puestas en la lista gris de la Unión Europea. Comparé la red de convenios de cada país. Costa Rica solo tiene 4 convenios firmados. En el caso de lo que sería Panamá y Uruguay, la red de convenios es muy superior a nosotros. Y esto ha sido por prácticas que han tenido otras jurisdicciones con Panamá y Uruguay y ha sido una forma, una medida para acercarse a esas jurisdicciones. El primero de los convenios que tiene Costa Rica fue el convenio con el Reino de España, negociado en el 2003 eh, y fue aprobado hasta casi 10 años después. Posteriormente, hemos negociado y firmado convenios con la República Federal Alemana, los Estados Unidos Mexicanos y Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué hallazgos tuve yo dentro de este análisis realizado? El primero de ellos ha sido el modelo base. Para el caso del convenio firmado con España, inclusive dentro del protocolo se estableció que ese modelo fue utilizado, el modelo base fue el modelo de la OCDE vigente para el año 2003. Las otras jurisdicciones no han indicado o no indicaron cuál modelo fue el base. Eh, yo tuve que suponer, según por las fechas eh, que se, que se firmaron, cuáles fueron los modelos que estaban aplicables en ese momento. ¿Qué problema o qué, qué yo me encontré ahí? Pues que a la hora de aplicar la normativa, no hay una certeza de cuál es el modelo base utilizado y a qué comentarios yo voy a tener que acudir para interpretar el convenio para evitar la doble imposición. Ese es uno de los aspectos que ahí yo noté. En el caso de dividendos e intereses, Costa Rica no ha mantenido una línea uniforme de cuáles han sido o cuáles deberían de ser los, la tasa de retención que se debe aplicar, sino que varía entre cada modelo firmado y varía también por condiciones subjetivas, ya sea del plazo del contrato, en el caso de intereses, o bien en el caso de quién es el que realiza la inversión, en el caso de dividendos, que hay una tasa cero cuando lo realiza alguna de las empresas dentro del fondo de inversión que tiene Emiratos Árabes Unidos, o bien si las personas, si las personas son residentes de la otra jurisdicción y cuál es el porcentaje beneficiario final o efectivo que representa. En el caso de servicios personales, eh, la norma, el artículo 14, la OCDE lo suprimió ya a partir de la primera década de los años 2000. Ya es una norma que los convenios lo que salen es que, es que es una norma que ya ha sido suprimida, pero Costa Rica ha mantenido las negociaciones con esa norma. ¿Por qué es así o por qué lo tiene? Es que Costa Rica mantiene una tasa de retención para España, México y Emiratos Árabes Unidos
pero no la aplica para el caso de Alemania. Esa es una de las diferencias encontradas que ya dentro de poco, cuando veamos la aplicación administrativa, ¿qué sucede en ese caso? En el caso de los deportistas, eh, dentro de los convenios se realiza una distinción de quienes en los casos de los deportistas, siempre el país de la fuente es el país que va a tener la potestad tributaria, pero se hace una salvedad de que si la competición es financiada por la jurisdicción de donde es residente la persona, por alguna empresa del gobierno o entidad gubernamental, el país de la fuente no va a poder aplicar la retención. En el caso de pensiones, Alemania ha tenido siempre una práctica de no aplicar un criterio de la fuente o un criterio de la residencia, sino que Alemania siempre ha tenido un criterio de que si la persona fue residente de mi país, contribuyó a los planes de pensiones de mi país y ya una vez retirado se trasladó a otra jurisdicción eh, que, que tenga un estilo de vida más barato, pero que además no incluya de renta las pensiones, yo negocio a que yo, siendo el país de la fuente de la pensión, yo mantengo la potestad tributaria. En ese aspecto, para Costa Rica, España, Costa Rica, México, el país de la fuente país de la residencia de la persona es quien tiene la potestad tributaria y no el de la fuente de la pensión. En el caso de Emiratos Árabes Unidos, únicamente es el país de la fuente cuando sea una pensión proveniente del Seguro Social. Y en el caso de Alemania, siempre va a ser Alemania si es el país de la fuente de esa pensión. Por otro lado, encontramos lo que es el método o el método para evitar la doble imposición. En el caso de Alemania, eh, Alemania mantiene lo que es un método mixto, porque tiene el método del crédito y tiene el método de la extensión, según ya sea la cédula de la fuente para los residentes alemanes. Y en el caso de los modelos firmados por Costa Rica, actualmente se dice que se realiza una extensión hasta que Costa Rica no tenga una renta mundial. En el momento en que Costa Rica tenga una renta mundial, ahí se aplicará el método del crédito tributario. Los hallazgos que tuve en la jurisprudencia judicial y administrativa es que no hay fallos en la sala primera, no encontré tampoco en el Tribunal Contencioso Administrativo alguna jurisprudencia. Únicamente encontré consultas previas de sala constitucional que lo que han dicho es la importancia de estos convenios por el motivo de intercambio automático de información, garantizar la certeza y seguridad jurídica. En la jurisprudencia administrativa, eh, la DGT ha tenido un, un criterio que los servicios profesionales, ya sean empleados por una persona o empleados por una empresa, van a ser considerados como servicios personales y van a ir dentro del artículo 14 y no dentro del artículo 7. ¿Qué importancia tiene esto? Costa Rica, si aplicara el artículo 7, va a terminar decidiendo no realizar, el país de la fuente no puede realizar una retención, pero si es el artículo 14, el país de la fuente, siendo Costa Rica, puede realizar una retención del 10%. Al fin de cuentas, son ingresos tributarios para el país de Costa Rica. Iba a, iba a hacerle una crítica realmente a la posición de la DGT, pero dentro de las lecturas realizadas, porque realmente estos fallos de la DGT han sido con México.
México tiene la misma práctica interpretativa y así lo hace saber en los comentarios. Por lo cual, eh, haciendo esa salvedad, sí me parece que sería correcta la práctica, la práctica que ha tenido la DGT. Otra de las consultas que han realizado los contribuyentes y que resolvió la Dirección General de Tributación ha sido en cuanto a unas regalías que recibía una empresa mexicana, pero que operaba en Japón. Ahí consideró la Dirección General de Tributación que haciendo un análisis del- de un certificado de residente fiscal y haciendo un análisis del convenio para evitar la doble imposición, reconoció que la empresa era residente fiscal mexicana y podía beneficiarse del convenio. Y la última resolución que me encontré, el último oficio, ha sido respecto de unos dividendos eh, que una persona en Costa Rica le traslada a una persona en otra jurisdicción, México, una jurisdicción en México, pero la persona los traslada como beneficios empresariales, aplicando el artículo 7 para no aplicar una retención en, en Costa Rica. Y la Dirección General de Tributación dijo que esos beneficios empresariales los estaba trasladando después de pagar impuestos, lo cual se considera más bien como dividendos. ¿A qué conclusiones llegué? Al fin y cuentas, Costa Rica realmente no necesita una red extensa de convenios para evitar la doble imposición. Aquí yo manejo un criterio que cada país debe de tener más bien medidas unilaterales para evitar la doble imposición y debería de entrar en acuerdos con otras jurisdicciones cuando sea así para beneficio propio del país. Siendo Costa Rica un país mayoritariamente importador de capital, yo no le veo a Costa Rica que tenga que tener un fin fiscal dentro de los convenios, pero sí, más bien yo noto que hay un fin extrafiscal. Y ese fin extrafiscal es el dotar de seguridad jurídica y el de atraer inversiones extranjeras al país por medio de los convenios para evitar la doble imposición. No existe una práctica estandarizada de Costa Rica. Em, en este sentido, no me encontré dentro de acceso abierto si Costa Rica tiene unas normas claras para negociar los tratados, los convenios. eh, dentro del análisis que hice, me di cuenta que no existe una práctica, principalmente en las tasas diferenciadas que hay entre los cuatro convenios cuando hablamos de intereses y dividendos. Entonces, me permito llegar a esa conclusión. Si hay una adaptación de Costa Rica a las pautas de otros países, yo diría que sí, y lo veo en el caso del convenio firmado con Alemania, en el que no aplicamos una retención en el artículo 14 por ser país de la fuente, pero también siendo el país de un residente que tenga ingresos por una pensión de fuente alemana, siendo que él va a vivir en Costa Rica, ahí sí considero que también hay una adaptación de Costa Rica a las pautas que ha tenido Alemania en su negociación de convenios para evitar la doble imposición. Hay una falta de litigiosidad. Esto proviene de que
No hay en sí litigio sobre la aplicación de estos convenios, ni siquiera en los casos de dobles residencias. Y por último, es como lo dije en la filmina pasada, existe una preferencia por parte de la Dirección General de Tributación de aplicar el artículo 14 con el objetivo de garantizarle a Costa Rica la retención del 10% sobre la aplicación del artículo 7. Y pues eso sería el día de hoy. No sé si tienen dudas o algún comentario y estoy abierto a ustedes. Johnny, muchísimas gracias por la presentación. Mientras se animan los muchachos a encender sus micrófonos y hacer la pregunta que tengan a bien, te hago yo dos preguntas. Claro, don José. Gracias. Primera de ellas, este, ¿se puede utilizar un convenio de doble imposición, por su naturaleza es un tratado internacional, a los efectos de interpretar una norma interna en supuestos en los que el convenio no sea aplicable? Me explico. Eh, los convenios suelen tener una definición de qué se entiende por asesoramiento, asesoramiento técnico, asesoramiento financiero, etcétera. Recuerdo en concreto que el convenio de doble imposición con España tiene una definición expresa en este punto. En una discusión en la que no era aplicable el convenio, una discusión judicial en la que no era aplicable el convenio. Sin embargo, como la ley costarricense no define qué es asesoramiento técnico financiero o de otra índole, este, pretendimos, con poco éxito de decir, pretendimos utilizar la definición de ese tratado internacional. O sea, en vista de que la legislación interna no tenía una definición de asesoramiento técnico financiero, utilizar a efectos interpretativos que se entienden en la legislación costarricense, este, utilizar la definición que tenía el convenio de doble imposición con España. ¿Qué opinión te merece ese esfuerzo interpretativo? Obviamente interesado porque la definición del convenio de España no servía para los efectos del litigio en Costa Rica, aunque no era claramente aplicable el convenio. Esa, ¿qué te parece esa posición? Con el conocimiento, un poco de conocimiento de causa que tengo, porque al final fueron mis ex jefes y sé un poco la cabeza que hay en ustedes. Sí, sí, yo diría ya, ya un poco ya fuera de la práctica profesional, ya un poco dentro en este aspecto que estoy dentro de la práctica un poco más académica, que un convenio solo es aplicable cuando las personas estén sujetas al convenio y cuando el convenio en sí sea aplicable. Primero, aplicar lo que es el artículo 1 y 4, después el aplicar el artículo 2. Y si es así, sí hubiera sido posible aplicar el convenio para la definición de asesoramiento técnico y financiero. Pero si no era así, eh, y creo que no era un convenio que por sí solo iba a aplicar, sino lo que se buscaba era una definición eh, por un texto normativo que ya había aprobado Costa Rica, no sería posible porque el convenio no es aplicable. Esa sería mi posición en este momento. Tal vez, uno podría decir, pero más bien aplicando una definición que tuviera, que estuviera en algún papel de trabajo de la OCDE o algo así como artículo, como aplicación del artículo 16 o de la Ley 16 General de la de Ley General de Administración. la Administración Pública. Sí, sí, el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública. Tal vez por ahí, pero con los hechos
me quedo a que no era posible que la sala primera aplicara ese criterio. Gracias. Segunda pregunta y última de mi parte, porque no quiero obviamente acaparar las preguntas. Hablaste de, entre los fines extrafiscales de los convenios de doble imposición están los de dar seguridad jurídica y atraer inversión extranjera. Eh, Desde ese punto de vista, Costa Rica debería activamente promover tratados de doble imposición con las principales fuentes de inversión extranjera en Costa Rica. Dijéramos, llama la atención que no tenemos un tratado de doble imposición con Estados Unidos. Yo sé que Estados Unidos es difícil de negociar tratados con él, eh, pero digamos, más de la mitad de la inversión extranjera del país viene de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, de Francia, de Italia. Son países con los que no tenemos tratado de doble imposición. Convendría como política tributaria costarricense intentar hacer convenios con esos 5 países. O- Bueno, habría que entender primero que cuando Costa Rica firme un tratado siendo país de la fuente, va a limitar su poder tributario. Entonces, la intención de Costa Rica para firmar tratados para evitar la imposición sería solo de inversión extranjera. Sí sería posible, sí, sí lo veo que Costa Rica debería buscar ampliar un poco su red de tratados para evitar la doble imposición, porque así igual funcionaríamos perfectamente como un hub de inversión para Latinoamérica o un hub de inversión para Centroamérica. Y doy el ejemplo de Austria. Austria es un país que dentro de la Unión Europea no es una potencia eh, económica productiva como tal, pero a nivel de servicios, Austria ha servido como un hub porque tiene una red importante de tratados para evitar la doble imposición. Entonces Austria ha vendido que ellos pueden ser hub de inversión para aplicarse en otros países por la amplia red de tratados que se tienen. Esa Muchas gracias. sería mi respuesta. Gracias, Johnny. No sé si Luis Felipe, sus alumnos o mis alumnos quieren hacer alguna pregunta. No, yo, bueno, en términos generales, me parece que la exposición ha estado muy bien, ¿verdad? En realidad no es un tema tan sencillo por las variables territoriales que tiene. En relación con el tema del parámetro interpretativo, si de los convenios para evitar la doble imposición son un parámetro interpretativo, eh, yo creo que administrativamente sí puede integrarse, ¿verdad? Primero, en lugar, la Constitución es la que dice que los tratados internacionales tienen rango superior a la ley, ¿verdad? Y la Constitución es finalmente directamente eficaz y impone una pauta de supremacía constitucional, en el caso costarricense, por lo menos, ¿verdad? Y en segundo lugar, si uno se está al sistema de fuentes de la Ley General del libro primero, que es el aplicable en la materia tributaria directamente, por lo que dispone la propia Ley General, sobre todo en sus últimos artículos, la integración del sistema de fuentes, según el criterio de jerarquía, sí establece que los tratados internacionales son un parámetro, ¿verdad? Son una fuente del derecho. Entonces, eh, lamento que el esfuerzo no haya sido fructífero, pero pienso que podría ahondarse definitivamente en esto, ¿verdad? En el caso, Johnny, del segmento que expusiste sobre la interpretación de los convenios ya directamente, digamos, en sí mismos, me llamó la atención esa pauta, digamos, por un lado de los parámetros de ciencia y técnica de la ley general y por otro lado del convenio de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, ¿verdad? Em, Porque finalmente aquí el problema tal vez que hay con la bilateralidad que tienen estos tratados es qué ocurriría o cómo valorarías vos, que esa es la pregunta concreta, cómo valorarías vos el caso de que ese mismo convenio sea interpretado de forma antagónica entre las dos jurisdicciones que lo negocian, ¿verdad? Porque ese es un riesgo enorme que tenemos en derecho internacional, ¿verdad? Usted y yo hacemos en los tratados bilaterales, sobre todo cuando no hay un tribunal que uniforme esa jurisprudencia como se ocurre, digamos, en el derecho internacional de los derechos humanos.
¿Cómo resolverías un caso hipotético, por supuesto, en el que ambas jurisdicciones interpreten de manera antagónica el mismo convenio para evitar la doble imposición? Bueno, ahí lo que existe es un procedimiento de arbitraje. Al final lo que existe es un procedimiento de arbitraje que es el procedimiento amistoso mutuo y que ha sido ampliamente utilizado eh, por parte, por parte de los países. Y al final los países lo que han llegado es a hacer un juego de qué me conviene más. Em, Arreglarme con esto, tener una discusión o no. Y, y si no llegan a un acuerdo, por lo general es el país de la residencia el que termina, el que termina diciendo, pues, güey, usted es residente mío. Si usted igual, usted le quiere, usted no debería de estar haciendo la retención. Y si se la quiere hacer, yo se la garantizo. Los países han hecho una interpretación a esto y para mí la interpretación que debería regirse es siempre en caso de duda, el país de la residencia, que es el país que debería aplicarse, más bien. Y em, a nivel lo que dices es cierto, que em, no hay no hay un ente judicial que unifique la jurisprudencia a nivel internacional. Tal vez aquí en Europa sí existe un poco más lo que es la labor que pueda llegar a ser la Corte de Justicia Europea, pero tampoco ha sido tanto en el tema de aplicaciones de convenios de doble imposición, sino que ha sido más bien ante cuestiones concretas cuando se vea lesionada alguna de las libertades fundamentales de los individuos. Muy bien, muchas gracias. Creo que todos los estudiantes del grupo están satisfechos con la exposición. No veo que haya ninguna pregunta ni ningún comentario en mi caso. Muchas gracias, Yori. Con gusto, Felipe. De los estudiantes de don José, ¿alguna duda, consulta? De mi parte no, más bien muchísimas gracias. Bueno, si nadie más se anima a hacer preguntas, Johnny, muchísimas gracias. Los mejores deseos del verano que empieza en Galicia y en esos estudios de doctorado. Nos Muchas vemos. gracias, José. Saludos y nos estamos viendo. Muchas gracias, Gracias, hasta Ronnie, que la luego. pasé muy bien. Gracias por la exposición de hoy, por la clase. Ha estado muy interesante y para nosotros es de mucho provecho. Entonces, nada, que estés muy bien, que disfrutes Con el mucho verano. gusto. Hasta luego. Estamos aquí con mucha lluvia, así que ni modo. Sí, yo por dicha ya les mandé toda la lluvia. Yo vi llover 8 meses seguidos aquí en el norte de España. Bueno, eso sí. No mande fotos porque genera envidia. Bueno, Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. ahí, Gracias, José. saludos, hasta luego. Hasta luego.